Tengo acá, bueno, unos cuantos comentarios de la porción, que no son todos, obviamente, de toda la porción, pero la verdad que está bastante interesante. Porque, bueno, muchas veces leemos esta parte y no entendemos nada de lo que está hablando. Y si bien las ofrendas, los sacrificios no se hacen más, pero tenía todo un significado que hoy por hoy el sacrificio, de alguna manera somos nosotros. Romanos 12 habla, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que vuestro culto racional. O sea que nuestro culto es racional, se trata de entender, porque dice también la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea que hay que conocer, se trata de ir siendo edificado también en el entendimiento. Amén. Y bueno, entonces Romanos 12, el año pasado hicimos en esta porción, cuando vio que dice que se toma el animal, se corta la cabeza, se la limpia las patas, toda esa parte la asociamos con Romanos 12, en donde hablaba que hoy el sacrificio en el altar somos nosotros mismos, que cada día tenemos que entregar nuestra vida, y empieza con la cabeza, que habla de nuestros pensamientos, y así nosotros tenemos que entregarnos a nosotros mismos voluntariamente en sacrificio al Eterno cada día, morir a nosotros. Amén. En esta ocasión no voy a profundizar en ese tema, pero voy a tocar otros temas. Entonces dice así, bueno, como dijeron los chicos, Vaikra significa y llamó. ¿Okay? En la porción anterior vimos que Moisés le trajeron todos los elementos del tabernáculo, y relata que Moisés erigió el tabernáculo. Y dice acá, estoy leyendo de la porción pasada en Éxodo 40:33, y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Entonces quedaron ellos mirando de afuera, porque la presencia había entrado, y quedaron mirando ahí, ¿no? Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. En esa situación, que estaban mirando de afuera, es que empieza esta porción. Dice, y el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo. Entonces, bueno, acá hay un comentario de que el Eterno le habla. El Eterno le habla a Moisés porque se quedan mirando afuera y no podían entrar por la presencia de Dios que había ahí. Entonces el Eterno le habla para que esta voz del Eterno llamándolo a él, es una voz como autorizándolo a entrar a ese lugar donde estaba la gloria de Dios tremendamente manifestada ahí. Entonces, bueno, esto también es un llamado también, porque recordemos, asociando todo lo que había pasado, el pueblo había pecado con el becerro de oro, Moisés subió 40 días al monte a pedir que Dios los perdone, entonces el Eterno le da la revelación del tabernáculo. Moisés baja después de los segundos 40 días con la buena noticia que Dios los había perdonado y que les dio, los convocó para que construyeran el tabernáculo. Amén. Y en ese tabernáculo, en donde el Eterno había dicho que se iba a apartar del medio del campamento, ahora a través de ese tabernáculo el Eterno iba a morar en medio de ellos y se iba a manifestar y no se iba a apartar del campamento de Israel. Amén. Entonces, en esa inauguración donde la gloria de Dios se manifestó con toda, el Eterno lo llama a Moshe y le da las instrucciones acerca de la ofrenda. Entonces, bueno, doy lectura al verso número 2. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor. Cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor. Entonces es interesante que veamos el significado de la palabra ofrenda, que en hebreo es corbán. ¿Ok? Voy a leer muchos comentarios, porque así voy sintéticamente, porque a veces yo quiero decir lo mismo y la digo más larga todavía, entonces voy leyendo esos comentarios que en forma sintética van resumiendo muchas cosas.
La palabra corbán se debería traducir como ofrenda de acercamiento. Amén. ¿Cuántos quieren acercarse al Eterno? Sí, es muy curioso ver que acá en la Torá el principio que el Eterno establece que para que una persona se pueda acercar a ese lugar donde está la gloria de Dios, uno tiene que ir con una ofrenda. La ofrenda sirve para acercarse al Eterno. No se asusta, hermano, que nos vamos a levantar de vuelta la ofrenda. Porque era una manera de presentarse ante Dios y manifestar un acercamiento hacia Él. El corbán se traía a veces por impulso espontáneo y voluntario como signo de alegría y gratitud, o para cumplir con una presentación obligatoria, ya sea por una fiesta o por expiación de pecado. Se traduce, sin embargo, como sacrificio porque esto implicaba traer un animal y sacrificarlo ante el altar del santuario. Cabe destacar que esta acción, lejos de asemejarse a un acto de salvajismo o fetichismo pagano, constituía una forma sagrada y solemne de sacrificar un animal para consumir su carne, ya que solo los de especie kosher, o sea puro, eran aptos para tal fin. De esta manera, se confería al hombre y al animal el honor de ser protagonista de un evento sagrado en el cual se cumplía con un deber espiritual de agradecimiento o expiación, y se compartía el consumo de su carne con los kohanim en un especial carácter de santidad. ¿Amén? Amén. Bueno, ¿cuántos comen carne? O sea, dentro de lo que comemos carne. Yo muy de vez en cuando ahora, pero el sacrificio, o sea, es bueno que nosotros entendamos que no todos los sacrificios eran por el pecado. ¿Ok? Repito, no todos los sacrificios eran por el pecado. Algunos sacrificios eran simplemente por el hecho de que, a ver, yo hago un planteo. Usted come carne, ¿no? ¿No le parece que es bueno, o la idea de decir, bueno, esta carne en lugar de que la mate no sé quién ahí, y yo voy y la compro en la carnicería, yo sacrifico un animal como Dios manda, que hay que sacrificarlo con las normas de Dios, y voy y lo llevo como ofrenda a Dios, y ahí en una ofrenda, el sacerdote, le queda una parte para el sacerdote y otra parte yo me la traigo a mi casa y la como junto con mi familia con la bendición de Dios. Y hay una bendición, hay una promesa que Dios le decía, o una misbah también, de que ellos tenían que ir 3 veces al año a Jerusalén a presentar su ofrenda y que tenían que comer con alegría de las ofrendas. O sea que Dios les manda a estar alegres disfrutando de esa ofrenda que antes le habían ofrecido al Señor. Entonces repito, no todas las ofrendas eran por el pecado o eran un salvajismo, como dice ahí. De todas maneras, la mayoría come carne y esos animales de igual manera los matan. Entonces sería en alguna manera más, era una forma que Dios le daba a las personas de que un animal sea sacrificado en una forma ritual, sea dado como ofrenda al Señor. Una parte quedaba el sacerdote y otra parte se la llevaban las personas y la comían en su casa. Y eso era un símbolo de bendición para todos los que comían esa ofrenda. Amén. Pero, repito, hoy no es que yo estoy diciendo que hay que hacer sacrificios de animales. Como les decía recién, Romanos 12 nos enseña que el sacrificio ahora ante el Eterno somos nosotros mismos, que tenemos que morir en todo sentido ante el Eterno. Sigo acá y dice... Este mismo texto en una versión de Torá dice así: habla a los hijos de Israel y habrás de decirle, una persona de vosotros cuando acercar un sacrificio ante Adonai. Acá hay algo muy interesante acerca de esta versión de la Torá y un comentario de la Torá que dice acerca de esta expresión. Una persona de vosotros. Detrás de esa palabra dice una persona. Quiero leerlo al comentario mejor. Dice esa Torá y el comentario, el término Adam como persona, basado en el comentario de Miná Belulá, el Midrash interpreta estas palabras con Adam Mikem como queriendo decir que en el santuario se aceptan ofrendas ofrecidas por todo ser humano, sea hijo de Israel, prosélito o gentil, ya que estas 3 categorías están incluidas en el concepto. A ver si se entiende. Generalmente vemos que el judío excluye a todas las otras personas que no sean judías. Sin embargo, en esta parte la Torá utiliza un término
una persona, o sea, no dice un judío o un israelita, sino una persona cualquiera que quiere venir a dar una ofrenda en el templo y quiere acercarse a Adonai. Por lo cual esto es muy interesante, hermano, porque la Torah no establece, no hace exclusión de personas. La Torah no excluye a nadie, aunque no sea judío, no sea de Israel. Cualquier persona podía acercarse al templo de Israel con esa ofrenda. Estamos hablando de la ofrenda que menciona el capítulo 1. Ahora le voy a comentar rápidamente que habían 5 tipos de ofrenda, y de las cuales una o 2 eran por el pecado, las otras eran voluntarias. Y esta, la del capítulo 1, era una ofrenda voluntaria que la podía ofrecer un israelita o un no israelita. Y esto es lo que está comentando acá, haciendo el comentario de la Torah. Siempre, de acuerdo con el Midrash, la palabra Adam Mikem de vosotros quiere significar que más que un concepto étnico, un concepto ideológico espiritual, en efecto se aceptaba un corbán que fuera ofrecido por un apóstata israelita. O sea, tenía más ventaja un gentil cualquiera que venía con ofrenda que un mismo judío apóstata que había abandonado al Señor. O sea que tenía más impedimento para ir con una ofrenda a un judío que haya abandonado al Señor que un gentil cualquiera que no conoce la Torá del Eterno. Por lo tanto, esto a mí me da mucho gozo, hermanos, porque veo que el Eterno desde el comienzo planeó que la bendición de su presencia es para todos. La oportunidad de poder acercarse a Dios está abierta para todo ser humano. Amén. Como le dijo Abraham, te bendeciré y será de bendición a todos, no solamente a Israel. Amén. Y dice, cita acá en este comentario Isaías 56, justo el miércoles estamos hablando de esto. En Isaías 56 habla de que no diga el extranjero que el Eterno lo va a excluir. Amén. Porque todos aquellos que aman mi nombre y guardan mi Shabbat, dice, yo los traeré a mi casa de oración, dice. Y cita acá, yo los traeré hacia la montaña de mi santidad, o sea, al monte de Jerusalén, y los haré regocijarse en mi casa de oración. Y dice, sus holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, ya que mi casa de oración será denominada para todos los pueblos. Ahí está diciendo Isaías 56 que el Eterno planea, y Isaías 56, ya cuando Isaías está escribiendo, está faltando muy poco de que la casa de Israel, las 10 tribus se van al exilio, ¿okay? Entonces el Eterno ya está planeando, está anunciando que Él tiene planeado abrir la puerta para todo el mundo que puedan traer sacrificios y se pueden acercar, amén, al Dios de Israel. Bueno, entonces lo que más Dios quiere es que el hombre pueda acercarse. Entonces es fundamental que nosotros podamos entender esto, que según el Salmo 51, cuando David pecó, que hizo un gran pecado, cometió adulterio y cometió asesinato para tomar la mujer que había adulterado, él dice unas palabras muy interesantes que sacrificio, el Eterno como que no pide sacrificio, lo que Él le pide es un corazón contrito, humillado, lo que a un corazón contrito Él no va a rechazar. ¿Amén? Entonces dice un comentario que tengo acá que los sacrificios fueron implementados ya por una necesidad del hombre. Hoy yo no veo esa necesidad, pero en aquellos tiempos pareciera que las personas, como en el mundo, en la mayoría del mundo se acostumbraba a servir a los dioses paganos a través de sacrificios, y no sé por qué, yo no sé si por la crianza que yo tengo, pero a mí no se me pasa jamás por la cabeza querer ni tener un ídolo, una imagen, ni querer ir a sacrificarle un animal. No sé, creo que a ni uno de nosotros se nos pasa esa. Pero se ve que en aquel tiempo las personas tenían una debilidad por eso, porque no sé, la mayoría lo hacía y todos parece que lo querían hacer, y es más, no sé si hay algo que usted piense, algo que a usted le gusta comer, no sé, la torta, qué sé yo.
era como una debilidad de querer hacer eso. Entonces el Eterno le da los sacrificios para que ellos puedan, en realidad lo que el Eterno pide según David es un corazón contrito y humillado. Entonces el Eterno le da los sacrificios para que ellos puedan hacer algo, digamos que Él lo permitió, pero en realidad el Eterno lo hace con otro objetivo, para que ellos consigan tener ese corazón contrito y humillado. Pero en sí el centro del Eterno no es el sacrificio, sino que la persona pueda lograr ese estado. No sé si me expliqué ahí. Dice acá que el autor de un libro, Minha Belulá, insiste en la idea de que el sacrificio de animales es solo una transmutación de lo que debió ocurrir, pues la persona que ha errado ante Dios debe acercarse ella misma a Dios, cambiando su proceder y dominando sus pasiones. En palabras del salmista, los sacrificios ante Elohim son el espíritu abatido, pues un corazón contrito y sufriente no será menospreciado por Dios. Pero como el común de la gente no podía en aquel tiempo imaginarse la actitud mental que no esté acompañada de una acción, la Torá, el Eterno le prescribe entonces los sacrificios animales. Esta idea está basada en el Midrash. Dice que se le preguntó a la sapiencia, ¿cuál es el castigo del pecador? Y esta respondió, a los pecadores los perseguirá el mal. Eso está en Proverbios 13:21. Se le preguntó a la profecía, ¿cuál es el castigo del pecador? Y esta contestó, la persona que pecare habrá de morir. Eso está en Ezequiel 18:4. Se le preguntó a la Torá, ¿cuál es el castigo del pecador? Y esta contestó, que ofrezca un sacrificio y le será perdonado. Pero le preguntaron al Eterno mismo, ¿cuál es el castigo del pecador? Y él contestó, que retorne, que se arrepienta, que reconozca su error y le será perdonado, pues así está escrito, tomad con vosotros palabras y retornad hacia Adonai. Y esto es lo que dice el versículo, bueno y recto es Adonai, pues ello orienta a los pecadores hacia el camino. Amén. O sea que lo que quiere el Eterno es que nosotros retornemos. A veces el Eterno, bueno, en este caso explican acá que Él permitió los sacrificios para que ellos, porque le costaba demasiado no hacer. Entonces Él santificó eso, que lo hacían los demás pueblos, para que su pueblo pueda hacerlo y acercarse al Eterno. Amén. ¿Sí? El último pasaje. Salmo 25:8 dice, bueno y recto es Adonai. Por ello, Él orienta a los pecadores hacia el camino. O sea, que Él lo que quiere es que volvamos a Él, que volvamos en arrepentimiento a Él. Bueno, voy rápido acá. Como les decía, hay 5 tipos de ofrendas. Se las leo rápidamente. Dice acá, existían varias clases de ofrenda, cada cual era ofrecido por un motivo y objetivo distinto y cada una tenía a su disposición y requisitos correspondientes. En forma genérica se subdividen en 5 categorías principales. En el capítulo 1 voy a ver brevemente la ofrenda de Olá, que comúnmente se traduce como ofrenda de holocausto. ¿Qué es un holocausto? Hay un fuego y yo vengo y pongo el animal ahí, que se haga ceniza ahí, que suba todo el humo, que se incinere en el fuego, digamos, eso es holocausto. Después está la ofrenda Hatat, que es para expiar pecado, Hayam, que es por ciertas negligencias, Shelamim, que son ofrendas, significa ofrenda de paz, puede ser por las festividades o para cumplir una promesa que uno hizo. Y después están la ofrenda de Minjá, que son de vegetales. Todas las anteriores que dije, las 4 primeras son de animales y las 5 son de ofrendas de vegetales. El sentido y propósito esencial de estos servicios rituales era para mantener y afianzar el vínculo vital entre el pueblo de Israel y Dios, logrando mediante una constante comunicación espiritual con el santuario y su principal funcionario, el Cohen, el sacerdote. En toda ocasión era el Cohen quien recibía y atendía al ofrendante, sirviéndole de guía espiritual y asesor confidente en cada circunstancia de su existencia. Amén. Bueno, en el capítulo 1, para resumir, vemos que especifica la ofrenda de vacunos,
Después da los detalles cómo tiene que hacerse, si es de oveja o de cabra, y después da otro detalle cómo tiene que ser si es de aves. La de aves es una instrucción que el Eterno le da para aquellos que no tienen recursos, que no tienen para comprar una vaca, o no tienen vaca, o no tienen cabra ni oveja, entonces paloma por ahí se podía conseguir. Luego ya para aquellos que ni paloma tenían, entonces están las ofrendas de vegetales, que es la que el Eterno le da para aquellos que no tenían muchos recursos. Dice, bueno, leo algunos procedimientos nomás de la ofrenda esta de Olá, la ofrenda de holocausto. Hay algo interesante que se puede aplicar a nosotros hoy. Y dice, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Atento acá a lo que dice acá. Yo leí esto y digo, ¿cómo? Esto está al revés. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. ¿Cómo el tema? Si vos para hacer fuego primero tenés que poner la leña, prender el fuego y después va a haber fuego, ¿o no? Pero acá dice pondrán fuego en el altar y después arriba del fuego vas a poner la leña. Entonces, bueno, esto me empezó, digo, ¿cómo son estas instrucciones que el Eterno le daba? Bueno, acá hay algo muy interesante. Y voy a leer acá y dice, aunque el fuego inicial que se prendió sobre el altar fue encendido por un rayo que provino del cielo, era tarea de los Kohanim traer más leña encendido por ellos para agregar y mantener prendido el altar constante. Entonces, inicialmente, cuando se inauguró el templo, dice que el Eterno bajó la Shekinah, la nube, y bajó un rayo que encendió el primer sacrificio. Ese fuego no se apagaba nunca, se mantenía encendido, pero no obstante, vemos en el capítulo 6 que Dios le ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto, esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. O sea, los sacerdotes tenían que encargarse de mantenerlo encendido. Más adelante dice, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de la ofrenda de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Acá hay algo interesante. El sacerdote debía, una vez que el Eterno inició ese fuego, el sacerdote lo tenía que mantener. ¿Qué pasaba si el sacerdote era negligente? Ese fuego que lo inició el Eterno se podría apagar. Pero hay algo más interesante, ¿no? Que leí un comentario que, bueno, algo que no entendía. No sé si alguno escuchó una canción de algo que dice, bueno, le leo un comentario acerca del fuego. De esto se dice, de este texto que leí acá, dice, el fuego permanente arderá sobre el altar, no habrá de ser apagado, lo que acabo de leer en otra versión. De esto se desprende que nuestro versículo está dando instrucciones acerca de la alimentación del fuego, ya que el fuego ardía permanentemente en el altar. Un comentario a nuestro versículo ofrece una interpretación simbólica del mismo, amén de la interpretación objetiva. Él nos recuerda que el fuego del altar simboliza la Torá, ya que la Torá misma nos ilumina y nos da calor. Asimismo, purifica nuestra espiritualidad como el mismo fuego que todo purifica. El Midrash explica que en el altar se entremezclaban dos fuegos. Qué interesante esto. En el altar habían dos fuegos. Uno que era llamado Esh HaKodesh, un fuego sagrado, y el otro Esh Hediot, el fuego encendido por el pueblo de Israel. Los Kohanim, que son los sacerdotes representando a nuestro pueblo, agregaban Esh Hediot, o sea, el fuego aportado por los hombres. El fuego del altar era mantenido permanentemente por los Kohanim, quienes agregaban 2 trozos de leña cada mañana y otros 2 al atardecer de cada día. En el mundo de los símbolos, esto nos indicaría la necesidad de la acción permanente y constante para mantener los valores espirituales de la Torá. Este significado simbólico del fuego del altar sucede a la enunciación de los detalles Korban Olá.
el holocausto que era traído por el oferente y consumido totalmente por el fuego. Asimismo, podemos interpretar simbólicamente los versos 5 al 7, a saber, la inmolación del animal sacrificado, que simboliza la anulación de los instintos animales, debería ser hecha por el mismo oferente, así como el mismo debería desollar el animal. Esta participación activa lo convertía en actuante y no en espectador del rito. Bueno, esos dos fuegos, uno tenía que ser mantenido por el hombre y otro era, mientras el hombre cumplía con su parte, el Eterno mantenía su otro fuego. Ahora, qué interesante saber también que ese animal que era entregado ahí, que era incinerado, que era llevado, que era ofrecido como una elevación de humo al cielo, como un olor grato, fragante al Eterno, dice, no hubiera podido realizarse si no estaba el mismo fuego de él ahí. ¿Me explico? Aplicando al otro que le había dicho, según Romanos 12, que el sacrificio hoy somos nosotros. Hay un fuego de parte de Dios y hay un fuego que tenemos que mantener nosotros cada día. Y en la combinación de esos dos fuegos es que nuestras vidas puestas en el altar pueden elevar un aroma agradable al Eterno. Amén. Entonces es responsabilidad de cada una. Además, en otra parte habla de que los Kohanim a la mañana tenían que limpiar, sacar la ceniza, porque la ceniza en algún momento, si no se sacaban, terminaban apagando también. Entonces había que limpiar y mantener ese fuego que en un momento el Eterno había iniciado. Y esto nos habla algo interesante a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado el camino del Eterno y sobrenaturalmente Él enciende algo en nosotros? Un fuego, una pasión, algo que arde en nosotros, que nos mueve, cuando nuestro hombre decae, cuando nos falta la fuerza, ese fuego interior nos mueve, nos sostiene, nos lleva, nos hace, pero es responsabilidad nuestra mantenerlo, porque si nosotros dejamos que se apague, sin el fuego que Él inicia dentro nuestro, se pone más difícil, ¿o no? Así que, bueno, una pequeña meditación que podemos aplicar a nuestra vida hoy con esta para allá es que cómo estamos manteniendo ese fuego que el Eterno ha puesto. Amén. ¿Cómo está ese fuego? ¿Está encendido? ¿Está apagado? Porque es obvio que si ese fuego que Él inicia se apagó o lo dejamos apagar, no vamos a tener la energía, la fuerza para cumplir, para sobreponernos a nuestra inclinación al mal, para hacer la voluntad del Eterno. ¿Sí o no? Entonces es necesario, hermano, que nosotros podamos, cuando detectamos que en nuestra vida se nos apagó ese fuego, que nosotros podamos buscar a Él y podamos decir: Padre, enciende mi vida, renueva ese fuego dentro mío para que pueda servirte con alegría, con ganas, con entusiasmo, que no me gane la rutina, que no me apague la rutina. Amén. Que esto sea, aunque las oraciones a veces son las mismas, las canciones a veces son las mismas, pero que adentro mío sea como la primera vez, que tenga el fuego como la primera vez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, algo interesante también del capítulo 1 que habla de esta ofrenda de holocausto. Dice: y lo degollará al lado norte del altar, delante del Señor. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Bueno, dice que adentro del tabernáculo estaba la menorá y estaba la mesa de los panes de la proporción, y la menorá apuntaba al sur y la mesa de los panes al norte. Eso representa algo. Dice: en el mundo de los símbolos, la mesa con los panes de proporción representaba el aspecto material de la vida del ser humano, mientras la menorá, candelabro con su luz, representa el aspecto espiritual de la vida del ser humano. Como quiera que el sacrificio ritual se hacía para extirpar del hombre en el lenguaje simbólico las pasiones negativas y el impulso del mal, generalmente alentados por el materialismo excesivo de los hombres, la Torá prescribe que el animal sea inmolado sobre el costado del altar hacia el norte. O sea, esa mesa que está hacia el norte, se entiende en la mentalidad que del norte viene
el mal. Entonces, esa mesa que representa los instintos humanos, la necesidad humana, que a veces nosotros, el Eterno puso necesidad, pero nosotros, el instinto al mal, la saca de su contexto sano o equilibrado y terminamos haciendo las cosas para mal. Entonces el sacrificio era ofrendado del lado norte para, digamos, mitigar o expiar esa zona de nuestras vidas que es nuestra parte animal. Amén. Entonces la menorá representa la parte espiritual y la mesa de los panes del lado norte la parte humana. Bueno, esto es a mí me llamó la atención porque para entenderle un significado, todas las instrucciones que el Eterno daba, cómo y dónde debían ser hechas las ofrendas. Me voy al capítulo 2. En este habla de la ofrenda de cereal, la ofrenda de... Sí, la ofrenda de cereal, como le decía. Y dice así: entonces la llevará a los sacerdotes hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina con el aceite y con todo su incienso, y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Bueno, la ofrenda de Olá, todo, absolutamente todo se hacía fuego en el altar. No le quedaba nada ni al sacerdote ni al que lo ofrendaba, era todo hecho humo ante el Señor. Una ofrenda encendida, le dicen otra palabra. La ofrenda de cereal, el sacerdote tomaba un puñado y la tiraba al altar con incienso, y parte de ella se hacía humo al Señor y la otra parte se la quedaba el sacerdote para comestible del sacerdocio. Dice más adelante: ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis al Señor será hecha con levadura, porque no quemaré ninguna levadura ni ninguna miel con ofrenda encendida para el Señor. Bueno, esto es algo que lo primero que se me ocurre ahí, que la levadura representa el pecado, ¿no? Como ahora viene Pesaj, y después de Pesaj vienen 7 días que el Eterno manda que no se coma pan con levadura. La levadura representa el pecado, el orgullo. Entonces el Eterno nos manda a abstenernos de comer por 7 días pan con levadura. De una forma es para... Eso habla también de la esperanza que nosotros tenemos, el pueblo de Israel tiene, que cuando sea la resurrección, cuando venga la resurrección, aquellos que van a resucitar con un cuerpo que no tiene inclinación al mal, que no van a tener inclinación al pecado. Entonces esos 7 días que se abstienen de comer levadura están diciendo... estoy sacando la levadura de mi vida y estoy aguardando y estoy creyendo que cuando venga la resurrección el Eterno me va a dar un cuerpo como el de ahora nosotros creemos, ¿no? en el Yeshua Mashiach, que resucitó con un cuerpo glorificado, y entonces aguardo la venida, el retorno del Mesías, que Él va a traer la resurrección, y cuando venga la resurrección voy a tener un cuerpo que no va a tener inclinación al mal. Amén, un poco eso es lo que significa. Pero también tiene otros significados. Bueno, entendiendo eso, uno lee esto y dice, bueno, si pide que esta ofrenda no haya levadura es porque el Eterno quiere una ofrenda que no tenga esa simbología, digamos, porque Él quiere algo puro, no algo inflado por el orgullo, ni la tentación, ni nada de eso. El 11, dice así: el motivo de esta ley prohibitiva contiene profundo y fundamentales mensajes. La levadura es amarga, la miel es dulce, representan el castigo y la recompensa. La Torá nos indica que Dios no quiere que la persona se acerque a Él movido solo por estos dos factores, es decir, por el miedo a ser castigado, o la conveniencia, o buscando una recompensa. O sea, la motivación nuestra no tiene que ser ni una de esas dos cosas. Por eso el Eterno dice que cuando en esa ofrenda no haya levadura ni haya miel. Ninguna de estas formas son ideales. Si bien pueden ser válidas al principio, no constituyen la manera ideal de servir a Dios. Es por eso que solo como ofrenda de primicia es permitido ofrecerla. Además, la levadura, que es el james, simboliza el orgullo, el honor, en tanto que la miel es
signo de éxito y bienestar material. Es obvio que quien cumple con las leyes de la Torá y es fiel con la voluntad de Dios merezca honores y reconocimiento. También es lógico que pretenda y le corresponda el éxito y el bienestar material, pero no es considerado correcto en la calificación espiritual ideal que lo haga con estos intereses o intenciones. O sea, nuestra genuino deseo de hacer una ofrenda es acercarnos a Dios, no ni buscando ni la recompensa ni por miedo a que me voy al infierno, o que a veces hacemos cosas por el miedo o buscando recompensa, ¿no? Entonces el Eterno busca que nosotros purifiquemos nuestras intenciones, nuestras motivaciones y que nos acerquemos a Él realmente con un deseo genuino. ¿Amén? Solo es admirable para un principiante quien no conoce aún de manera suficiente las mieles del éxito y el bienestar espiritual y el inmenso e inigualable honor interno y personal que embarga a los veteranos y desinteresados servidores de Dios. Amén. ¿Cuántos veteranos hay acá? Ojalá que seamos realmente... Pablo decía, algunos predican por vanagloria y otros porque competían con él, ¿no? Decía Pablo, él estaba preso, entonces ahí aparecieron otros super apóstoles y algunos decían, yo soy de Apolo, yo soy del otro, y bueno, había como una especie de competencia. Entonces Pablo decía, algunos predican por interés, por orgullo, por competencia, o por aumentar mi sufrimiento acá en la cárcel, como diciendo, viste, yo estoy ungido, si viste que Dios me respalda, si no vos, mirá, estás preso, por algo estarás preso. Si realmente estarías ungido por Dios, no estarías preso, como una indirecta así. Entonces él decía, pero en fin, de todas maneras el evangelio es predicado. Entonces, bueno, en cierta medida sirve, pero lo que Dios ve, dice, en Proverbio dice que Él pesa los espíritus, que Él pesa las motivaciones. Entonces, siempre que hagamos algo para el Eterno, es importante que entendamos que Él pesa las motivaciones y que nuestras motivaciones nunca debe ser ni miedo a un castigo ni por buscar una recompensa. Tiene que ser otra motivación, una motivación sana, amén, de acercarnos a Él, de restaurar nuestra comunión con Él y con nuestro prójimo, amén. Bueno, el tema de la sal, ¿no? Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal. Esto me llamó la atención también porque no sé si ustedes habrán visto que cuando se hace la oración del pan, cuando se hace la apertura del Shabbat, le tiran sal al pan, le tiran sal o ponen un poquito de sal. Entonces cuando hacen el partimiento del pan, el pueblo judío hace un poquito de sal y van como que parten el pan y lo ponen en sal y lo van repartiendo. ¿Por qué? ¿Por qué puntualmente? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué significa la sal? Bueno, entonces acá tengo un comentario. A ver si lo encuentro. Estos términos tienen que ser entendidos únicamente basándonos en el lenguaje bíblico. Según el mismo, el término melá, sal, quiere indicar lo durable, perpetuo o irreversible. La sal misma es un elemento que preserva y conserva todo, pero que también calcina y esteriliza la tierra. Así, la tierra yerma y desértica, llamada en el Tanaj Eretz Melahá, en Jeremías 17:6. Por lo tanto, Melá Berit quiere decir la concertación de un pacto perdurable e irreversible. Por otra parte, cuando en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, se habla de la perpetuidad del reinado de David, designado por Dios, se califica este reinado como Berit Melá, pacto perpetuo. Eso está en Crónicas, Primera Crónicas 13:5. Entonces, bueno, Yeshua dijo que nosotros somos la sal de la tierra, ¿ven? Entonces la sal lo que le da perpetuidad. Hay algo más acerca de esto y dice, por último, recordemos la costumbre de poner sal sobre el pan cuando nos sentamos a comer y vamos a decir la bendición alusiva al pan. De acuerdo con los sabios, nuestra mesa de comida se asemeja al altar y nuestro pan al sacrificio mismo. Bueno, esto es algo que... El otro día compartí algo en el WhatsApp, en el grupo,
que como el templo no está, entonces se entiende que la mesa del pueblo de Israel es el altar, donde están los alimentos. No nos olvidemos que todas las ofrendas, excepto la de Olá, que era hecha a humo totalmente, todas las ofrendas, una partecita se consumía totalmente en el fuego y la otra parte se la comían asada, los sacerdotes y los que ofrendaban. Entonces, hoy no está el templo, pero la comida viene a ser parte de ese altar en donde se terminaban de comer esas ofrendas. Hoy, al no haber templo, nuestra mesa debe seguir siendo un altar. Amén. Y el pan representa, tal como Yeshua también lo asoció, este pan es que es mi cuerpo, es mi carne. Entonces, el pan, cuando se parte, simboliza la carne del sacrificio, representa como una ofrenda. Y se le pone sal, porque la sal es perpetua. Le da un significado de perpetuidad, de purificación. Así como se rociaba con sal el sacrificio ofrecido sobre el altar, nosotros rociamos el pan con la sal en nuestra mesa, porque es el altar que nosotros hoy tenemos, ya que no está el templo. Amén. Bueno, ¿cómo vamos de hora? Y bueno, en el capítulo 3 nos habla de las ofrendas de paz. Bueno, quiero ir rápido, hermano, pero hay algo interesante acá que me gustaría aclarar, que bueno, por fin lo he entendido ahora del tiempo que estamos viendo la Torá. Entendí algo se me ha aclarado un poquito con respecto a esto. Entonces, la primera, en el capítulo 1 nos habla de la ofrenda, que era incinerada completamente como un holocausto en fuego en el altar a Dios. En ese altar había un fuego que lo había sobrenatural, que fue iniciado por Dios, y un fuego que era alimentado por el hombre. Esa combinación de fuego era la que era necesaria para que ese sacrificio se haga humo en la presencia de Dios. Después está la ofrenda de los cereales, y ahora viene la ofrenda de paz, que estas son ofrendas voluntarias, y también también es pedida para los nazareos cuando terminaban su pacto, su voto de nazareo, y también para algunas fiestas. ¿Ok? Dice, si su ofrenda es un sacrificio de las ofrendas de paz, o shelamim en hebreo, si la ofrece del ganado, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Señor. Bueno, esto lo habíamos comentado la otra vez. Que algo sea voluntario y que, o sea, yo venga y haga algo voluntario sin que nadie me lo obligue, me lo pide, no significa por eso que yo voy a hacer lo que quiera. Entonces Dios dice, esta es una ofrenda voluntaria, ustedes la pueden dar cuando quieran, pero cuando la hagan la tienen que hacer así como yo les digo. Si van a ofrecer un animal de las vacas, tiene que ser, sea macho o hembra, no importa, pero tiene que ser sin defecto. O sea, si le vas a dar algo al Señor, tiene que darle lo mejor, y si no, no le des nada. Eso es un principio, porque a veces algunas veces nosotros nos confundimos, pensamos que porque yo hago algo sin que nadie me lo pide, hago cualquier cosa. Y a veces, ¿qué pasa, hermano? Que a veces por ahí alguno te dice, se ofrece para hacerte algo, ponele algún albañil o algo, un pintor, qué sé yo, ponle un ejemplo. Se te ofrece para hacerte algo gratis, pero no le quieres poner pila, se va y vos le decís, no, ahí trata de no mancharme porque... y cuando le empezás a pedir cosas como que no le gusta nada, ¿viste? Es como que, bueno, si yo te lo hago de onda, aguantátela así, o sea, es de onda, ¿entendés? Lo voy a hacer, hago lo que yo puedo como me da. Y si no, pagá y hacés lo que vos quieras. Es como, entonces, no, pero bueno, nosotros como ser humano a veces, el ser humano tiende a tomar esa postura, pero para el Eterno no. El Eterno dice, vos si quieres hacer algo voluntario, sin que yo te lo pida, vos lo haces por tu cuenta, está bien, pero si lo vas a hacer, lo tenés que hacer así, si no, no lo hagas. ¿Le gustó o no le gustó? Eso para que no nos... Entonces, quiere decir que el Eterno, aunque nosotros hagamos algo voluntariamente, pero lo tenemos que hacer de acuerdo a como Él quiere que se lo haga. ¿Amén?
Bueno, de esta ofrenda que era de Shelamín, pareciera que enumera las mismas acciones. Poner, si es del ganado, dice cómo tiene que hacer, y si es de las ovejas, de vuelta como que vuelve a repetir casi lo mismo, y si es de las cabras, de vuelta vuelve a repetir casi lo mismo. Y voy a decir, pero hubiera dicho, de principio hubiera dicho las tres cosas de una y te dice los detalles iguales para las tres. Me voy a ir acá a Levíticos 3 para mostrarles rápidamente algunas cosas que marqué. Me marqué acá. Bueno, acá en violeta puse, ¿no? Si le ofrece el ganado, del 1 al 6 te dice los detalles si es del ganado, que vendría a ser la vaca. El 7 dice, si ha de presentar un cordero como se ofrenda, ahí te da todos los detalles del cordero. Y el 12, si es de cabra, te da todos los detalles como tenés que hacer si vas con una cabra. Pero en definitiva, los pasos más o menos son los mismos. Primero, pondrá su mano sobre la cabeza. Eso lo explicamos el año pasado, que la persona, eso lo lleva a la persona a tomar conciencia de sus actos. ¿No? Conciencia de sus actos y de que, bueno, lo que estaba haciendo en este momento y por qué lo estaba haciendo. En el caso si esa ofrenda era por el pecado, cuando ponía la mano en la cabeza del animal, como que transfería, por eso dice el chivo expiatorio, porque el chivo se lleva el castigo, digamos. Vos sacás el castigo de ahí, se lo traspasás ahí. Era una forma de transmitir eso. Entonces, la primera cosa es poner la mano sobre la cabeza. La segunda la degollará a la puerta de la tienda de reunión. Para las tres lo mismo. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos lados. Noten acá este tema porque es interesante esto que voy a decir. Primero ponían la mano, luego lo degollaban en la puerta de la reunión, y después ese sangre se juntaba en unos recipientes y iba y toda la sangre que salía del animal, toda, absolutamente toda, se tenía que rociar sobre el altar, donde estaba el fuego ese que fue iniciado por Dios. Ahí se tenía que llevar la sangre. Y del sacrificio de la ofrenda de paz presentará una ofrenda encendida al Señor. Bueno, esto yo no lo había entendido. De la ofrenda de paz, es una ofrenda de Shelamín, se dice, y dice que esa era una de las ofrendas que se compartía entre todos. O sea, una parte iba al altar donde se hacía humo al Señor, otra parte se dejaba al sacerdote y otra parte se llevaba la persona y la compartía y la comía con su familia. Entonces, dice acá, del sacrificio de la ofrenda de paz, saca un pedazo, las partes indicadas, ahí te va a especificar qué eran las partes que había que incinerar en el fuego, las saca y la presenta en el altar donde estaba el fuego que inició Dios. Esa parte que sacan, la hemos aclarado el año pasado, la grasa, las entrañas, los riñones, todas estas partes, la grasa que cubre esas partes, se hacían fuego, porque en un comentario que leímos el año o los años anteriores, esas partes representan los bajos instintos. Entonces nosotros los deseos sexuales, o por ejemplo Pablo dice que su Dios, cuyo Dios es el vientre. ¿Por qué? Porque viven para satisfacer esta zona, ¿okay? Los apetitos que están en esta zona. Entonces, bueno, yo no soy la oveja, no soy la... Entonces, en esa zona donde nosotros sentimos el apetito humano, los bajos instintos, los apetitos sexuales y otros varios apetitos se sienten desde esa zona, desde las entrañas, desde esa parte. Entonces, simbológicamente se toma esa parte, que son las partes que nos llevan a lo malo a nosotros, y se la sacrifica, y se la hace un fuego, se la incinera en fuego en el altar, significando, digamos, que estamos destruyendo esas partes para que el Eterno nos dé fuerza para dominar esas bajos instintos, por así decirlo. Y entonces, de la otra parte, el pecho quedaba para el sacerdote y la otra parte se la llevaba la persona para comerla con su familia. Bueno, en todos los casos de la vaca,
la oveja o la cabra, son los mismos pasos. Pero bueno, quiero recalcar acá el tema de la cabra. Si su ofrenda es una cabra, la ofrecerá delante del Señor, pondrá su mano en los mismos pasos, los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos lados. Bueno, entonces quiero hacer énfasis en esta parte. De ese animal que uno llevaba para hacer esa ofrenda, toda la sangre se tenía que derramar en el altar donde se hacía la ofrenda olá, donde se incineraba todo que se hacía humo en la presencia de Dios, junto con los riñones, todo lo que dijimos recién. Entonces especifica claramente que ahí donde está la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los dos riñones con la grasa, repite variamente la grasa porque ahí esa parte está cubierta de grasa, se hacen fuego en la presencia de Dios. Entonces, esas dos cosas que son exclusivas para que se hagan humo ahí en el altar donde se hace fuego, quiero leer un comentario acerca de la sangre. Dice, según Maimónides, él explica minuciosamente cómo los paganos y sus sacerdotes veneraban la sangre de sus sacrificios inmolados. Algunos de ellos ingerían la misma sangre de sus sacrificios, queriendo indicar con ello una comunión total con la deidad pagana o espíritu demoníaco a quien le era ofrecido el sacrificio. Otro grupo a quienes le causaba repulsión ingerir la sangre del animal, recogían la misma en un utensilio y comían la carne del animal reunidos en derredor de aquella sangre. Según Maimónides, ellos creían que después de este rito las deidades o espíritus en cuestión les develarían el futuro. Es por eso que, según esta tesis, la Torá va a prohibir la veneración de la sangre al modo pagano, insistiendo repetidamente que la sangre del animal inmolado en el altar debía ser arrojada por los mismos Kohanim. O sea, la sangre no era para ser consumida, la sangre que se sacaba de ese animal de la ofrenda y de cualquier ofrenda, solo debía ser destinada, absolutamente toda la sangre tenía que ir al altar donde era hecha fuego delante de la presencia de Dios. Entonces, en relación con eso, dice al final acá, y el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento, es ofrenda encendida como aroma agradable. Toda la grasa es del Señor. ¿Ok? Bueno, acá quiero, por ejemplo, ponga acá, y el sacerdote hará arder esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el conjunto de todo esto que va a hacer arder? A ver si me están prestando atención o me están saliendo. Claro, pero ¿qué parte? Estamos hablando del altar. Ese animal se dividía en tres partes. Uno iba al altar, el pecho iba para el sacerdote y el resto del animal se lo llevaba a la persona en la casa para comer. ¿Qué es lo que iba a ser incinerado en el altar? La sangre y la grasa y los riñones. ¿Ok? Entonces, si entendemos que estamos hablando de la grasa y los riñones y la sangre, todo eso era lo único que iba acá. Cuando dice toda la grasa del Señor, ¿qué está diciendo? Porque está hablando, y quemarás esto. ¿Qué es esto? La grasa, la sangre, toda la sangre que sacaron del bicho tenía que ir ahí al altar, del bicho. El hígado. No, repito esto porque yo hace 3 años, yo cuando leí esto, o sea, al principio interpretamos que nosotros no, la Torá nos prohíbe comer grasa absolutamente. Y está bien, es malo comer grasa, ¿no? Que ahora yo le voy a decir, hermano, coman grasa, porque es malo. Yo no les voy a decir que coman grasa, obviamente. El punto es que lo que yo quiero aclarar es que en realidad no fue buena la interpretación, porque en realidad la Torá no nos está prohibiendo comer grasa. Si bien es malo, acá lo que está hablando de que el Eterno está prohibiendo que cuando vos llevas ese animal, la persona llevaba a sacrificar, se apartaban esa zona que era para el altar, que se hacía humo, esa
esa parte era del Señor y se tenía que hacer humo. Y vos no se podía decir, ay, qué lindo estos riñoncitos con esta grasita, me la quiero comer. No, era del Señor, no te la podía comer. Y asimismo la sangre. Cuando dice acá al final, mire, estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. ¿En qué contexto está diciendo esto? En el contexto de los sacrificios. Viene hablando del 1, 2, 3 de los sacrificios y va a seguir hablando el 4 y el 5 de los sacrificios. Por lo tanto está hablando todo lo que tiene que ver con los sacrificios. Entonces algunos por ahí decía, pero si dice la sangre, sí sabemos que fuera del contexto de los sacrificios, la Torá también prohíbe comer sangre. Pero en este contexto de los sacrificios, te dice que está prohibido comer sangre, es porque la sangre que se le sacaba al animal, toda la sangre, y lo van a leer en el 1, en el 2, el 3 y el 4, toda la sangre se derrama alrededor del altar o en las 4 esquinas del altar, toda la sangre. El sacerdote no podía decir, bueno, no, vamos a dejar un poquito y vamos a hacer unas morcillitas. No podía. No, porque acá le está diciendo el Eterno, toda la sangre ahí. Aparte tenemos que, la Torá especifica algo, porque, por ejemplo, los 10 mandamientos dicen no te harás imagen. Pero dentro del santuario, Dios le dijo que hagan un arca que tenían 2 querubines. ¿Y qué son 2 querubines? Son 2 imágenes. Entonces, cualquiera podría pensar, bueno, hay mandamientos que fuera del tabernáculo Dios permite, pero dentro a los sacerdotes les permitía. Por ejemplo, prohíbe mezclar el lino con la lana. Pero dentro los sacerdotes tenían ropa que tenían la mezcla del hilo y la lana. Por ejemplo, la Torá prohíbe en Shabbat hacer trabajo. Sin embargo, el sacerdote en Shabbat tenía que encender las lámparas, tenía que mantener el fuego, los Shabbat tenía que cambiar eso que dijimos recién, los panes de la presencia que estaban ahí, los tenían que cambiar todos los Shabbat. O sea que el Shabbat tenían que hornear y cambiar esos panes. ¿Y eso qué? Es un trabajo. Fuera del templo, ese trabajo es considerado una infracción porque era Shabbat y no podían cocinar ni hacer nada. Pero dentro del templo esas acciones eran permitidas. Entonces, si el Eterno no aclara que de esa sangre de los sacrificios, la sangre es toda él y no la pueden consumir, podrían haber algunos decir, bueno, pero no dijo nada, porque los sacrificios de todos los que hacen los paganos se toman la sangre, porque la sangre significa tal cosa o aquella otra. No, pero el Eterno especifica, no se le ocurra, muchacho, consumir esa sangre o hacer cualquier cosa con esa sangre o bañarse en sangre, porque vieron que, por ejemplo, hemos atendido a algunas personas que han salido del ocultismo, la macumba, la umbanda, esa cosa, y hacen unos ritos que sacrifican el chivito y lo juntan ahí y se lo toman, comparten todo, tomar. Y después hacen un baño, hay otro rito que hacen un baño de sangre, que lo bañan con sangre y están 7 días tendidos en unas piezas, bañados en sangre. No sé si en ayuno, no me acuerdo de eso, pero sí, yo sé que me han contado que han hecho eso. ¿Y esa sangre de dónde? De los sacrificios. Entonces el Eterno le dice, no, la sangre acá en los sacrificios no es para bañar a nadie, no es para tomarse nada, no es para hacer ni una morcilla, ni para comer nada. Y la grasa y los riñones y todo lo demás, tampoco. Todo eso es mío, me pertenece a mí. Lo tienen que incinerar en el altar. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida. Y los riñones y todo eso representa la entraña, que son los bajos instintos y otras cosas más que puede llegar a significar. Pero en principio eso. Entonces todo eso es mío y tienen que quemarlo ahí en el altar. Tienen que hacerlo humo. Amén. Entonces, bueno, repito, es malo comer grasa, pero en sí, la Torá no hay una misbah que diga que prohíbe comer grasa. Eso quiero aclararlo. Y bueno, y quiero terminar con esto. ¿Se acuerdan del profeta Elías? ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel se había apartado en pos de otros dioses? Y en ese tiempo dice que habían 800 profetas de Baal, que había el rey Acab y la reina Jezabel, servían a otros dioses, y Elías apareció y dijo, desafió que haga una prueba quién era el Dios verdadero. Y en aquel entonces Israel estaba dividido en dos.
en un lado estaban las 10 tribus del norte y en otro lado estaba la casa de Judá, que era donde estaba Jerusalén y el templo, donde se llevaban los sacrificios. Desde que Israel se dividió en dos, el rey que reinaba las 10 tribus prohibió a toda la zona norte ir a Jerusalén. O sea que prácticamente estableció otros lugares, otros templos con otros sacerdotes y empezó a hacer una mezcolanza, se inventó una religión nueva y esa gente empezó a servir a otros dioses, a Dios, al verdadero Dios y a la vez a otros dioses. Cuando viene Elías dice, ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si Adonai es Dios, sirvan a Adonai, y si Baal es Dios, sirvan a Baal, pero dejen de servir a los dos a la vez, o uno o el otro, decídanse. Entonces Elías, ¿qué hace? Vamos a hacer un altar, y lo convocó a todos los profetas Baal, y el Dios que conteste con fuego, ese es el Dios verdadero. Bueno, esto me llamó tremendamente la atención, hermano, porque bueno, lo que el Eterno lo manda a Elías a restaurar el altar. Restaurar el altar. ¿Y qué convocó Elías para comprobar el verdadero Dios? El fuego, que descienda el fuego del cielo. Amén. Entonces, y algo que me llamó la atención, que a mí también me estuve pensando en este día, es que la Torá mandaba de que cuando el Eterno revele el lugar donde Él iba a establecer su nombre, ellos no podían hacer sacrificio en otro lado, solamente en el templo. Pero el profeta Elías hizo un altar, lo hizo fuera del templo. Lo hizo fuera del templo. Pero ¿por qué objetivo? Porque él estaba predicando a Israel para que vuelva al Dios verdadero. Amén. Y hizo una confrontación. Entonces vinieron los profetas Baal y estuvieron clamando a los Baales, y dice que gritaban y se cortaban, y Elías se reía, clamen más fuerte, capaz que está durmiendo y no escucha. Bueno, hasta que al final vino Elías, levantó el altar, restauró el altar, puso agua, y dijo, póngale más agua, y clamó, y el Dios verdadero respondió con fuego. Amén. Bueno, y ese fuego que le hablé al principio, que es el fuego que Él inicia. Y cuando no está el fuego de Él, con nuestra fuerza es tan difícil poder tener una vida como Él manda. Amén. Y bueno, termino con este pensamiento. Hoy no están los sacrificios, pero bueno, podemos aplicar varias cosas acá, ¿no? El tema del sacrificio hoy somos nosotros. Nosotros entregamos nuestra vida y la ponemos ante el altar como una ofrenda de holocausto. Nosotros la ponemos, nosotros somos el sacrificio ante el Eterno. Y nuestra vida puesta en el altar solamente puede ser de olor grato al Eterno si Él envía su fuego. Amén. Y cuando Él envía su fuego, nosotros nunca más tenemos que dejar que se apague. Amén. Así que, hermanos, le animo en esta noche con esta porción. No sé cómo está su fuego, no sé cómo está su altar, no sé si está sirviendo a dos señores, pero el Eterno hoy nos llama a que sirvamos a un solo Dios, que sirvamos a un solo Adonai, no a dos a la vez. Y hermano, y bueno, si alguno necesita fuego, que clame y el Eterno va a mandar su fuego. Amén. Ese fuego, ¿qué va a hacer? Va a consumir en nosotros nuestros instintos bajos, nuestra inclinación al mal, va a quemar la parte animal nuestra para que suba